en el Salmo 46. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, pero en este momento solo voy a leer el texto áureo, que sería nada más el versículo 1 y el versículo 11. Amén. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el versículo 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor, por este momento, por tu presencia, Padre. Señor, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de alabarte, Señor, y de escuchar de ti, Señor. Bendícenos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, vamos a leer todo el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y nuevamente dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. En este pasaje vemos la convicción del salmista acerca de la confianza que tiene hacia Dios. Pues como podemos ver y en las versiones de nuestra Biblia, las que utilizamos, el título dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Este salmo se puede resumir diciendo que no importa lo que pase ni lo que venga, Dios estará en todos los asuntos y tendrá no solo el cuidado de sus hijos, sino también la provisión necesaria a fin de que verdaderamente su nombre sea enaltecido y exaltado. Amén. En la lectura que tuvimos, un poco rápida, pero en cierta manera también comprensible, podemos ver cada uno de las tonalidades, y le podemos llamar a este salmo, ¿verdad? Primero, una afirmación de lo que es Dios, luego una descripción de lo que ocurre alrededor en las naciones, y luego una reafirmación de que Jehová de los ejércitos está con él, está con nosotros. Amén. Vemos a un salmista consciente y también conocedor del poder y de la fuerza del Señor. Usted y yo estamos conscientes y conocedores del poder y de la fuerza del Señor. Amén. Así un poco con dudas, ¿será o no será? Amén. Y también tenía convicción de que el perfecto refugio se encuentra en aquel que él llama Jehová de los ejércitos. Un nombre que al hablarlo, un nombre que al cantarlo, un nombre que al gritarlo llena nuestra alma
de firmeza, ¿verdad? Amén. También podemos ver que el salmista hace una afirmación acerca de no temer aunque la tierra sea removida. Y eso está en medio de este salmo. Y humanamente, ¿quién no le teme a los terremotos de la tierra? Un terremoto físico. Todos le tememos. Una cosa es que le tengamos temor a toda esa situación y otra cosa es cómo reaccionamos. Unos reaccionan como que son hormigas locas y salen tirando a la gente y salen tirando puertas, salen gritando, otros no, otros se paralizan. Y esa es en cierta manera una desventaja porque el hecho de quedarse quieto no significa que está consciente de lo que está pasando, está paralizado. Y hay otros que sí mantienen la calma, saben lo que deben hacer, saben que no es bueno salir corriendo, saben que las rutas de evacuación, etcétera. Pero sea cual sea la situación, siempre existe un temor cuando la tierra se mueve. Y esas reacciones son las que nosotros debemos observar. Porque si todas las personas, la mayoría de personas tenemos el conocimiento de lo que debemos hacer en un movimiento telúrico, porque ya al momento que está sucediendo no actuamos con ese conocimiento que tenemos? Habría que ver qué es lo que pasa, ¿verdad?, en nuestro interior. Esto es humanamente, y aquí el salmista en medio de este salmo describe todo eso. La tierra será removida, todas las cuestiones de la naturaleza ahí y de las naciones, ahí el salmista lo comienza a describir. Ahora bien, no sé si ya le dije el tema, pero el tema para esta noche es los propósitos en la tribulación. Y aquí una cuestión muy importante, porque todos hemos pasado tribulación. Amén. Todos hemos pasado un momento de tribulación. Y a esta fecha, a este día, es de examinar qué es lo que ha hecho o qué fue lo que hizo la tribulación en nosotros. Y más aún, hay que ver y hay que conocer por qué la tribulación vino a nuestra vida o por qué viene a nuestra vida la tribulación. Amén. Cuando una tribulación viene a la vida de sus hijos, ahí viene la siguiente interrogante: ¿cuál es su actitud y cuál es mi actitud? ¿Cómo enfrentamos las situaciones donde hay una gran presión en nuestras vidas? Y sabemos discernir si lo que acontece. Me voy a detener un poco. Anoche, bueno, casi en la madrugada, estaba tratando de entender algunas cosas y ya había armado algo, ni se imagina, eran como 100 páginas y el Señor iba a ser literal en todo. Pero sucede que cuando uno va y tiene la intención, el Señor le confirma hoy en la mañana, ¿verdad?, que no es a la manera de uno, amén, sino que es como el Señor quiere. Traía como 50 puntos, 50 lanzas dirigidas hacia mí primero y después se las iba a traspasar a usted, el Señor. Pero el Señor todo eso lo resumió en 4 puntos y es con esta pregunta. Sabemos cuando viene la aflicción, cuando viene la tribulación, sabemos discernir si lo que acontece es un pagar de un precio, un ataque del enemigo, una prueba o un trato. En resumen, todo lo que yo había hecho se vino abajo y se resumió en estas 4 cosas. Las primeras 2 no son muy agradables, porque generalmente en las primeras 2, siempre en los puntos que tienen que ver con cambios de vida, en eso me veo reflejado yo, casualmente, que es necesario cambiar una vida. Y vienen los otros 2 puntos que traen consuelo a nuestro corazón. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece la palabra tribulación
pero el significado en cada uno, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es el mismo, solo que difieren ciertas palabras. Yo le quiero decir el significado de tribulación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra tribulación de la raíz sará, es T-S-A-R y la última A tildada. T-S-A-R-A, sará o tzará. ¿Y esto qué es? Esto es aprieto, aflicción, angustia, calamidad, conflicto, rival, como su palabra lo dice, tribulación y también venganza. Y en el Nuevo Testamento encontramos la palabra tribulación de la raíz slipsis. Esto se escribe D, S, L, I tildada, P, S, I, S. Slipsis. ¿Y esto qué es? Esto es presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución y, como su palabra lo dice, tribulación. Entonces, vemos el significado de tribulación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y vemos que sus significados son parecidos, son muy parecidos. Y la aplicación en algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para cada una de estas palabras se acopla muy bien a los pasajes que vamos a ver más adelante. Porque fíjese que vemos los dos significados. En el primero aparece la palabra aflicción. ¿Cuántos alguna vez han estado afligidos? Amén. Aparece la palabra angustia. ¿Cuántos han estado angustiados alguna vez? Aparece la palabra calamidad. ¿Cuántos hemos sentido el golpe de un hecho que nos ha internamente causado una calamidad? ¿Cuántos hemos tenido rivalidades? ¿Cuántos hemos luchado con eso? Con tener un rival, tal vez no físico, una persona, tal vez una situación que es constante. ¿Y cuántos hemos sentido que la tribulación ha venido por venganza, porque alguien quiere vengarse de nosotros? Amén. Y en el otro significado, en el del Nuevo Testamento, para la palabra tribulación, ¿cuántos hemos sentido presión? Presión. ¿Cuántos tenemos presión de algo? ¿Cuántos hemos sentido estrechez en nuestra vida? Y estrechez no solo de las cosas materiales o de una necesidad económica, estrechez de una necesidad interna, una necesidad que aunque busquemos y busquemos, hay algo que no deja que esa necesidad sea saciada. ¿Cuántos hemos tenido aflicción, angustia nuevamente? ¿Cuántos nos hemos sentido atribulados? Y peor aún, ¿cuántos nos hemos sentido perseguidos? Sentir persecución es estar en tribulación. Sentir que todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor vienen y solo vienen a dañarnos, eso es tribulación. Amén. Ahora la pregunta es, y este es el primer punto, punto número 1, ¿por qué viene la tribulación a nuestras vidas? Si tenemos el conocimiento, el significado de tribulación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podríamos preguntarnos, ¿por qué la tribulación? ¿Cuál es el objetivo de la tribulación? ¿Qué debe hacer la tribulación en nuestras vidas? Y aquí es donde le hice el pequeño comentario al inicio, donde se resume todo en 4 puntos de este primer punto. Entonces, los 4 puntos que yo pude comprender del por qué viene la tribulación son los siguientes. El primero, por alejarnos de Dios. Amén. El segundo, puede venir tribulación por trabajar en la obra de Dios. Amén. Los que son siervos de Dios, dedicados, entienden esta parte. La tercera causa,
porque es necesario también probar nuestros corazones. Y la cuarta de este primer punto, porque Dios debe operar cambios en nuestras vidas. Amén. Entonces, en esta tarde, usted va a utilizar bastante su Biblia, porque le voy a dar unos ejemplos que puede encontrar en la palabra de cada uno de estos puntos. Porque anoche algo no me cuadraba, es decir, no, esto está demasiado fácil, no puede ser así. Y al ir examinando cada uno de los puntos, y como le decía, era una cuestión exagerada y que se resume hoy en 2 páginas. Entonces, a cambio de todo eso, el Señor mejor nos da ejemplos de la Biblia, porque yo no conozco su vida, ni tampoco quiero hablar de lo que me pasa a mí, porque si no eso es envoltura de grano, hablar de uno. Pero hablar de la palabra como tal y ejemplos de la palabra sí nos llenan mucho más. Entonces el primer punto, ¿por qué viene la tribulación? Por alejarnos de Dios. Yo quiero invitarlo, o si no lo puede buscar rápido, aquí ya los hermanos ya tienen las citas, al segundo libro de las Crónicas 15, del versículo 1 al 7. Se lo voy a leer. Segundo libro de las Crónicas 15 del 1 al 7. Amén. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Ahí pudimos ver en uno de los versículos que decía que el pueblo estaba sin sacerdote y estaba sin ley. Pero que cuando el pueblo dejó su desobediencia a causa de la tribulación y buscó a Dios, entonces el Señor fue fiel para dar su auxilio. Y da un consejo ahí, una palabra de aliento, y dice que sean esforzados. El otro pasaje, por el cual, otro ejemplo, por el que viene la tribulación por alejarnos de Dios, es Nehemías 9, del versículo 26 al 33. Y dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron ley tras sus espadas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Ahí me quiero detener un poco. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Lo del primer versículo. El hecho de caer en desobediencia o estar en desobediencia y ser conocedores de que si estamos en tal situación, los muros de nuestra ciudad de refugio desaparecen. Porque usted y yo sabemos que somos transgresores, ¿verdad? Pero el Señor, por el sacrificio de su Hijo, por el lavamiento de su sangre en nuestras vidas, nos justifica. Pero estando en su presencia, estando en su palabra y estando en sus estatutos.
Pero saliéndonos de eso, entonces nosotros estamos expuestos a muchas cosas. Dice, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Amén. Ahí dejémoslo en el 27, por favor. Gracias. 27. Versículo 27. Entonces podemos ver ahí que el pueblo, al igual que nosotros, toma una actitud de cambio, y el Señor es propicio y manda su ayuda y saca al pueblo de la aflicción. Ahora el siguiente versículo, el 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Ahora usted no levante la mano, porque yo sé que usted no es así, pero quizás esto es para los que escuchan después, o no sé. ¿Cuántos somos así con Dios? ¿Cuántos hoy a este día el Señor nos sacó de una tribulación con gran poder? El Señor hizo un milagro en nuestras vidas. El Señor hizo algo completamente y humanamente imposible en nuestras vidas. El Señor quitó esa cosa que nos ponía tristes, esa cosa que nos quitaba dolor. Y al haber el Señor resuelto lo que nos dolía, entonces viene nuestro corazón y otra vez, así como ese pueblo, vuelve a hacer lo malo delante del Señor. Y anoche, bueno, hoy en la mañana esto, estaba viendo eso, y fíjese que en mi caso sí, yo recordaba y recuerdo aún, y en ese momento fue algo feo aquí, porque uno lee esa palabra y comienza a recordar lo bueno que ha sido Dios con uno y lo malo que uno, en este caso yo, le he pagado al Señor. Y cómo su misericordia en cada uno de las etapas de la vida de uno, el Señor ahí ha estado con su corrección, con su vara, pero también con su callado para hacernos regresar. Y nosotros volviendo así como ese cerdo que vuelve al lodo después que ha sido lavado, volviendo en esa situación. Y dice, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Se da cuenta que el Señor, ¿dónde vamos a encontrar a otro Dios que tenga tanta paciencia con nosotros? Dice el versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. El siguiente versículo. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Siguiente. Mas por tus muchas misericordias, nuevamente, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, bueno, etcétera. Este es un clamor de Nehemías por los pecados del pueblo. Nehemías en este pasaje muy bien describe a la persona que les está hablando a ustedes. Estar viviendo en aflicción, estar pidiendo el favor de Dios, ver que el Señor, a pesar de todo, es fiel
y que uno sabe que por su fidelidad y por el amor uno debe pagar precios grandes. Y siempre hay una actitud de rebeldía hacia Dios. Hoy no es tan visible, porque nuevamente espero que usted me vea por lo menos bien portado, así como yo lo veo a usted desde aquí, lindo, amén. Pero duele, hermano, escuchar en la palabra de Dios que Dios no se cansa de dar su misericordia a nosotros, no se cansa. Y lo peor de todo, si se puede decir esa palabra, lo peor de todo es que el Señor no pierde las esperanzas en nosotros. Y a pesar de estar viviendo una vida desordenada, y a pesar, como lo vimos en este pasaje, que el Señor permitía la aflicción, el Señor siempre tenía una provisión de auxilio para este pueblo, al igual que la tiene para nosotros. Amén. Entonces, vimos dos pasajes, dos ejemplos del pueblo de Dios en aflicción. En aflicción por causa de su mal proceder, por causa de su mal camino. Yo ponía aquí un comentario. Y a pesar de todo, Dios nos considera justos. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Mire qué misericordia que nosotros estamos en la primera parte de ese proverbio, ya no en la siguiente. ¿Sí? Porque a pesar de que podemos entrar en esa tribulación, por los méritos de Cristo somos justificados, y usted lo sabe. Pero tampoco no se alegre mucho, porque eso no nos exime de que una consecuencia no vaya a venir a nuestras vidas. Amén. Ese fue el primer punto de por qué viene la tribulación, que fue por alejarnos de Dios. El segundo punto de por qué viene la tribulación es por trabajar en la obra de Dios. ¿Cuánto estorbo hay por servirle al Señor? ¿Cuánto estorbo hay por dar su palabra? ¿Cuánto estorbo hay por servirle a Dios en un ministerio, en el que sea? Hay estorbos, y dependiendo de la disposición que haya en nuestro corazón para servirle a Dios, en esa manera son los estorbos. Porque si yo tengo poca disposición para servirle al Señor, para hacer la obra del Señor, para levantar y construir la obra del Señor en ayuda de otros siervos, los estorbos o van a ser mínimos o no van a haber simplemente. ¿Cierto? Pero cuando hay un corazón dispuesto a hacer la obra de Dios, a hacerlo con el cuidado y con la mayor pureza posible, entonces ahí es cuando vienen los estorbos y las tribulaciones. Porque las tribulaciones, ¿qué es lo que hacen? ¿O cuál es el objetivo de las tribulaciones en este punto? El objetivo de la tribulación en los siervos de Dios es que venga el desaliento y que venga el desmayo a sus vidas. Amén. Así que cuando usted vea a un siervo de Dios muy fuerte en la fe, cimentado en Cristo, en la roca, eso que usted ve en ese siervo no le fue dado así tan rápidamente. Ese siervo seguramente tuvo que luchar con varias cosas. Entonces vamos a leer la segunda carta de los Corintios, capítulo 1 y versículo 8. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí estamos viendo a un Pablo que se está refiriendo o está hablando al pueblo de Corinto y les está explicando: miren, hemos tenido aflicción y hasta perdimos las esperanzas, creímos que nos íbamos a morir.
Pablo no andaba jugando, no andaba de viaje, no andaba conociendo Europa ni nada de eso. Amén. No andaba conociendo Asia, no andaba aquí en las playas del Caribe, no andaba haciendo nada de eso. Seguramente Pablo visitaba lugares muy bellos, pero para él, para Pablo, la belleza era ir y estar predicando y estar hablando del Señor. Esa era la belleza que él podía encontrar en cada uno de esos lugares. Sin embargo, Pablo encontraba oposición. Y usted ya en este ministerio ya es conocedor de quién es Pablo. Esta noche no se trata de explicarles quién era Pablo ni nada, usted ya lo sabe. Pero lo que sí también debe de saber es que una persona, un siervo como Pablo, también tuvo esas luchas. Quiero que leamos también Apocalipsis 1:9. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Ahora, mire, esa isla era sol, arena, palmeras, playa, comida, todo eso era Patmos. No, ¿verdad que no? Usted sabe que Patmos no era eso. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero conocemos la vida de estos hombres y qué bienaventurados fueron por tener la revelación de Dios. Porque a pesar de la tribulación, ellos se gozaban en lo que hacían. Se gozaban en trabajar en la obra del Señor. Y esto es indudable, que cuando un corazón se goza en hacer lo que el reino de Dios y en ser un vaso para que Dios pueda establecer su reino en esta tierra, entonces definitivamente, venga lo que venga, una tribulación no va a hacer desmayar a sus hijos. Entonces, a pesar de todo esto, por trabajar en la obra de Dios y que por ese motivo puede venir la tribulación, Dios da esperanza a los que trabajan en su obra. ¿Cuántos de los que trabajan en su obra han sentido ese desaliento? O esa palabra que ocupamos muchas veces, ese bajón espiritual, de tanto golpe, porque la armadura de uno, bueno, la armadura de los siervos de Dios se ha gastado, está toda golpeada, porque la mente y el corazón han sido golpeados, que quizás no han sido contaminados, pero sí un golpe físico. Pongámosle ese ejemplo, un golpe físico en la cabeza, un golpe físico en el pecho. Qué doloroso es, ¿verdad? Y qué peligroso es, porque un golpe en la cabeza o un golpe fuerte en el pecho puede quitarle la vida a cualquiera. Y espiritualmente, a los siervos de Dios también. Por eso es necesario orar por los siervos de Dios, por los verdaderos siervos de Dios que tienen la responsabilidad de una obra. Amén. Fíjese que Dios da esperanza a los que trabajan en su obra. Apocalipsis 2:10. Y esto sí lo llena de esperanza a uno. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Entonces es una promesa del Señor. Tal vez no es el contexto, estoy tomando el versículo en otro contexto por lo que estamos hablando, pero si ahí podemos ver la misericordia de Dios que nos llama y dice: mira, sí, va a ser necesario el sufrimiento, va a ser necesaria la tribulación, y más adelante vamos a ver por qué es necesaria. Y dice: sé fiel. Eso es lo que le pide el Señor a los que hacen su obra, que se mantengan fieles,
que se mantengan firmes, pase lo que pase, y que no cambien por nada la enseñanza, esa enseñanza de la sana doctrina del Señor. Amén. El tercer punto de este primer punto, ¿por qué viene la tribulación? Este sería el 1.3. ¿Por qué viene la tribulación? Porque es necesario probar nuestros corazones. Amén. Ya hablamos en el primer punto que puede venir la tribulación por alejarnos de Dios. Ya hablamos en el segundo punto que la tribulación puede venir como batalla del enemigo contra nosotros para que no se haga la obra. Y el tercer punto es porque es necesario probar nuestros corazones. Vamos a leer el Salmo 7, versículo 9. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. También Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Amén. Entonces es necesario afirmar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y que no venga un día y nos agarre por sorpresa el Señor, ¿verdad? Así como aquellas 5 vírgenes irresponsables, esas 5 vírgenes que no fueron diligentes y que no cuidaron de tener su lámpara con aceite. Entonces, ahora bien, puede venir una aflicción a nuestra vida y puede venir ahí la prueba a nuestros corazones. Si realmente lo que hacemos, lo hacemos por amor y lo hacemos con convicción para el Señor. Si guardamos nuestro testimonio como una forma de agradecimiento a Él por la salvación que Él nos ha dado, o simplemente estamos jugando a actuar, el vernos bonitos, y en nuestro interior estar llenos de muertos y por fuera ser sepulcros blanqueados. Se lo dije despacio porque se me traba un poco. Sepulcros blanqueados, no es que esté haciendo énfasis en algo. Entonces, el Señor viene y probará nuestros corazones. Fíjese que el Señor puede permitir esas situaciones para ver si de verdad nuestro corazón es real y es sincero delante de Él. Pero fíjese que muchos no soportan las pruebas, muchos no soportan la tribulación. ¿Y sabe qué es lo que pasa con ellos? Son eliminados. Veamos Lucas 8:13. Usted ya no lo busque, hermano, ya aquí ya está todo. Amén. Dice: los de sobre la piedra son, esto es la explicación de la palabra, de la parábola del sembrador. Dice: los de sobre la tierra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Así como hoy, todos estamos recibiendo la palabra con gozo, así como en la mañana la recibimos, el jueves, el martes, y así como mañana las mujeres, el martes toda la congregación la va a recibir con gozo. Dice: reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Entonces, es muy necesario que nosotros podamos examinar nuestro corazón, que le seamos sinceros a Dios y que le podamos pedir en intimidad que el Señor afirme nuestras convicciones hacia Él, nuestras convicciones hacia la palabra y a lo que nosotros somos o queremos llegar a ser. El cuarto punto de este primer punto de por qué viene la tribulación, el cuarto punto es porque Dios debe operar cambios en nuestras vidas. Y vamos a leer el Salmo 141:4.
Dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Solo un corazón cambiado y un corazón transformado puede expresarse de esa forma. Otro corazón no puede decir eso. Y esto, el salmista o David, quien haya sido, como sea, probablemente después de una tribulación que pasó, o de muchas tribulaciones que pasó, ya sea David, supongamos que haya sido David, amén, su vida ya no pudo ser igual, porque al estar en ese fuego, al estar en esas tribulaciones, que como usted ya lo sabe, muchas fueron causadas por él sembró tormentas y cosechó tempestades, pero también vinieron muchas tribulaciones que eran directamente el enemigo hacia su vida. Entonces, después de tanta tribulación, este hombre, David, tuvo un corazón cambiado y transformado, a tal punto que usted ya conoce lo que dijo Dios de él, que él era un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Entonces, que las tribulaciones, cualquiera que sea el motivo, puedan dar cambios en nuestra vida. Amén. Todo eso fue el primer punto. Son 4 puntos, hermano. Y voy a ir corriendo en estos momentos. El punto 2, la natural reacción de los hijos de Dios ante la tribulación. Vamos a leer el Salmo 22, 14. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso es lo que hace la tribulación en los hijos de Dios. La tribulación no es para demostrar cuán fuertes somos, cuán valientes somos. No es para demostrar cuánto poder de Dios hay sobre nuestra vida. No es para demostrar tampoco cuánta unción del Señor está sobre nosotros. La tribulación tiene sus muchos propósitos. Y fíjese que esa reacción es la reacción natural ante una tribulación. Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Muchos, cuando hay tribulación, cuando hay problemas, cuando hay situaciones y dificultades fuertes, no lo podemos contener. Muchos tenemos un aspecto un poco duro, un poco fuerte. En cierta manera eso a algunos les ayuda a poder sobrellevar cualquier problema, cualquier carga. Pero cuando una persona así, cuando un hijo de Dios así, encuentra su momento de soledad, encuentra su momento de intimidad con Dios, es un corazón que ya no se puede contener. Es un corazón, es un hombre y es una mujer que solo está esperando ese momento de intimidad con Dios para soltar todo lo que en su ser hay, para soltar, para deshacer ese nudo que hay en su garganta, para poder levantar su cabeza y poder tener un respiro. Independientemente del por qué haya venido la tribulación. Vimos allá en el primer punto, que había un pueblo desobediente y sin embargo Dios era misericordioso y lo sacaba adelante y volvía a dar su perdón. El pueblo volvía a desobedecer y el Señor, por la multitud de sus misericordias, volvía a levantar a ese pueblo, volvía a restaurarlo. O si no, por estar caminando en la obra del Señor, viene la tribulación, pero el Señor da la fortaleza y da esperanza.
O si no, ¿por qué es necesario que los corazones sean probados? Pero el Señor también en esas pruebas da la victoria. Entonces, ahí David dice que su interior no puede más. Y es tanta la tribulación que él está con una actitud, me imagino, de solo querer estar delante de Dios y estar en su presencia. Porque ¿en qué otro lugar podemos encontrar seguridad? Si este hombre, David, su delicia era buscar a Dios y estar en su presencia. Y es un llamado y es un ejemplo que nosotros debemos de tomar, el buscar siempre la presencia de Dios. El tercer punto, y ahora sí, pasan las tribulaciones por los motivos que sean. ¿Qué debe producir la tribulación en los hijos de Dios? Se lo voy a decir rápido, así en una lista, y cada una de esas listas tiene su propio versículo. Lo que debe producir en los hijos de Dios es paciencia, oración, consuelo para con los demás. Y esto debe producir que seamos imitadores de Cristo. La paciencia, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sea sabio cuando le quiera pedir al Señor, Señor, dame paciencia. Amén. Solo se lo dejo ahí, usted téngalo presente ahí con un clavito y un papelito. Ser sabio para pedir paciencia. El segundo punto, oración, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que yo creo que no era ese versículo, pero está muy bien para la ocasión. Amén. Consuelo para los demás, 2 Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y el cuarto, imitadores de Cristo, primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. Amén. Dice, imitadores de Cristo. Entonces, estas 4 cosas son las mínimas que una tribulación o que las tribulaciones deben producir en los hijos de Dios. Paciencia, oración, consuelo para los demás y el que seamos imitadores de Cristo. Porque usted alguna vez se ha preguntado, y así como lo dice un título de un libro, pasan cosas y a veces las cosas que Dios permite son inexplicables, son ilógicas. ¿Cómo se llama? No tiene sentido, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces, yo nunca he leído ese libro, me imagino que se debe tratar de algo así como esto, pero muchas veces nosotros no comprendemos que a veces los sufrimientos y la tribulación no solo es para nosotros aprender y ser renovados, sino que para que nosotros podamos de servir de consuelo a otros cuando pasen en un momento similar. Amén. Ahora bien, ¿a qué nos lleva esto? Que una tribulación, si nos va a llevar a ser consuelo para otros, entonces significa que esto nos va a ayudar a ser sabios en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a decir, si vamos a ayudar a alguien. Porque si no somos doctores, mejor no nos metamos a recetar medicinas. Amén. Y si de la tribulación no hemos aprendido nada, entonces mejor no nos atrevamos
a tratar de ayudar a alguien, porque lo podemos matar. Sí, amén. O así como pasa, ¿verdad? Alguien nos está contando algo y decimos, mira, a mí me pasó algo peor. Eso es, o sea, está bien, ¿verdad? Decir que no, no está bien. Decir que lo que él está pasando es menos que lo de uno. Pero no es esa la forma de decirlo. Amén. Muchas veces cometemos ese error. Y ya para terminar, hermanos, quiero volver a los dos textos áureos, que son el Salmo 46, versículo 1 y el versículo 11. Dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora podemos comprender un poco cuando dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque ahí aparecen dos palabras, amparo y fortaleza. Amparo es confianza, es escondrijo, es esperanza y es refugio. Entonces Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra esperanza y en Dios debe estar nuestra confianza. Amén. Y dice amparo y fortaleza. Fortaleza aparece en varias aplicaciones. Esto es fuerza, seguridad, majestad y alabanza. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra seguridad, Dios es majestad y Dios es nuestra alabanza. Amén. Y auxilio. Cuando dice nuestro pronto auxilio, auxilio es ayuda, es esperar, es socorrer y es socorro. Amén. Y el versículo 11, que es igual que el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjese que refugio, de acuerdo a su significado en la palabra, es como un barranco, pero al darle otra aplicación, es un lugar elevado o un lugar inaccesible. Entonces, imagínese, si usted está en ese refugio, y así como lo dice esa palabra, que es un lugar inaccesible, significa que si usted está en ese refugio, aunque venga el devorador, aunque venga el enemigo, aunque venga la tribulación, no lo va a dañar a usted. Amén. Porque dice que es inaccesible. Dice figurativamente es un refugio, es un amparo, es una defensa, es una fortaleza y es como tal un refugio. Entonces, con todo esto, con todo lo que hemos oído en esta noche, podemos decir que el propósito de la tribulación se cumple en nosotros. Ahí cada quien sabrá. Y solo un último pasaje, Salmo 121 del 1 al 8. Y este sí lo voy a buscar. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.
Así que ahí está. 4 motivos por los que puede venir la tribulación. Pero independientemente de cuál motivo sea, eso debe al final traer un resultado bueno para nosotros. Porque tenemos la confianza de que Dios estuvo, está y estará con nosotros. Amén. Antes de orar, reflexiono mucho en lo que Dios nos enseña y solo quiero darle un testimonio de lo que pude estar recordando en todo el desempeño, desarrollo de la prédica. Y es que todo lo que hoy entiendo, todo lo que hoy conozco, todo lo que hoy se me revela, el fundamento, Dios lo puso en mí en la escasez y lo puso en mí en la tribulación, y ahí Él me enseñó que Él es mi refugio. No lo he aprendido en otra forma. En mi escasez, en mi angustia, en mi tribulación, ahí aprendí yo que Él lo cuida, que Él es el refugio, que Él es nuestro protector. Y si no hubiese sido así, no tuviera ese fundamento. Entonces hoy le digo, Señor, gracias, porque yo no lo escogí. Tú me sometiste e hiciste que sobre mi cabeza cabalgaran, porque yo nunca lo hubiera permitido ni lo hubiera buscado. Y muchas veces no entendemos por qué Dios tiene que someterlo a uno a cosas que no tienen sentido. Pero no hay otra forma, hermanos. El diseño de Dios es ese. Y es por eso que bendigo a Dios hoy todo el tiempo de escasez que viví, porque ahí lo conocí como un Dios proveedor, como un Dios sanador. Ahí lo conocí, así. Lo conocí de la mejor manera, cuando Él se manifiesta a la vida del hombre. Así es que dele gracias a Dios por las cosas que Dios hace en su vida y que usted no le encuentra sentido. Él es nuestro refugio. Y no se olvide, el Dios de Jacob, la naturaleza que nos domina, pero que esa naturaleza Dios la sabe domar. Padre, gracias otra vez por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros no te escogimos a nosotros. Fuiste Dios, fuiste tú, Dios, quien nos escogió. Y es por eso que nosotros no podemos elegir el trato, porque seríamos como el paciente que dejan a que se cure por sí mismo y después pierde una pierna, pierde un brazo, pierde un dedo, pierde la vida. Por eso la curación no se le puede dejar al paciente. Así tú, oh Dios, no dejas que nosotros escojamos el trato. Eres tú quien nos tratas. Y perdónanos cuando hemos renegado porque no sabemos. Y quizás tú estás poniendo fundamentos como el testimonio que acabo de dar, Señor. Que si no hubiese sido por eso, hoy no entendiera tu palabra, hoy no pudiera consolar, hoy no pudiera enseñar, hoy no pudiera bendecir, hoy no pudiera dar esperanza a aquel que siente que se muere.
aquel que no encuentra salida a su situación, aquel que cree que nunca saldrá de su escasez, aquel que cree que nunca va a sanar de su enfermedad, o aquel que cree que nunca llegará la provisión. Todo lo que tú haces no tiene sentido porque no es nuestro pensamiento igual a tu pensamiento, ni nuestro caminar es tu caminar. No son tus caminos los que transitamos. Por eso tú nos tratas para que caminemos, si es necesario, por la senda antigua. Porque en la senda antigua podemos preguntar a los que ya transitaron por ahí. Por eso, Señor, duele el corazón cuando hay algunos que se atreven a predicar un evangelio que uno sabe que no es así. Aún, hermano, hermana, aún Dios lleva contadas sus lágrimas y ninguna de ellas brotan en vano. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Aunque la tierra tiemble, aunque bramen las olas del mar, el Dios de Jacob es nuestro refugio y Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El día de mañana usted será un maestro. Usted podrá decir: no se preocupe, de todas lo librará el Señor. Espere, Dios nunca llega tarde. Usted podrá enseñar: Dios provee. Dios piensa en usted. Usted podrá decir: no se preocupe, para Dios no hay nada imposible. Pero Dios hoy está poniendo ese fundamento para que el día de mañana usted sea consolación para otros, como su Dios lo ha consolado a usted. Gracias. Gracias, Señor. Corre fuerte
en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti, estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios de bien, la gloria es. Maravillado nuestro refugio en la tribulación, Señor. Señor, y gracias por enseñarnos tu misericordia y tu bondad. Llévanos con bien y con paz, Señor, y que tu palabra, Señor, siempre sea lo primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.